¿Alguien llegará a superar a J.R.R. Tolkien? No, no. Gracias por venir a mi TED Talk. ¿Siguen ahí? Hola, bienvenidos a Esto No Es un Spoiler. Mi nombre es Joaquín y te recuerdo que acabo de publicar mi primera novela, Un refulgente mundo ignoto, la cual está disponible 100% en Amazon, en todas sus plataformas y mercado. Y es una novela de fantasía épica entremezclada con el ritmo y los temas de una novela clásica de aventuras. Hablemos de J.R.R. Tolkien. Terry Pratchett solía decir que en la fantasía, J.R.R. Tolkien es como una montaña, y yo le equiparo un poco a cómo aparece el monte Fuji en las pinturas japonesas. Pratchett decía que Tolkien como una montaña siempre está ahí, ya sea encima de ti o lejos en la distancia, pero es una montaña que nunca dejas de ver. Yo creo que hoy en día es un poco menos en el sentido de que ya no estamos en los 80 y la fantasía tiene muchas más fronteras, muchas cosas diferentes y ya no es necesario que un escritor ya sea imite a Tolkien y sus formas o que busque destacarse siendo un antítesis completa de lo que hacía y decía y escribía Tolkien. Creo que ya no lo es tanto así, pero aún así la influencia del profesor es tremenda, innegable e inconmensurable. Y el día de hoy quiero conversar un poco sobre la añeja pregunta de ¿llegará algún día en que alguien supere la influencia y la importancia de J.R.R. Tolkien? Y para responder esta pregunta me quiero ir un poco hacia atrás para que recordemos cómo fue que creció tanto la influencia de Tolkien. Hablaremos un poco de dos de sus malquerientes más famosos. Y por último, contestaré esta pregunta de creo que algún día llegará alguien que llegue a superar la obra del profesor. J.R.R. Tolkien no es el padre de la fantasía. Si ustedes vieron mis videos sobre la historia de la fantasía tiene un trasfondo enorme, larguísimo, complejo, con muchísimas fuentes muy ricas y muchas raíces que trascienden completamente los siglos. Sin embargo, la influencia y la importancia de Tolkien a nivel creativo, a nivel industria, a nivel que un género se consolidó, pensó sobre sí mismo y desarrolló toda una forma de pensar, estructurar, crear, es equiparable a la que en ciencias, por ejemplo, podríamos llamar el desarrollo del cálculo en la matemática, a la física cuántica o en economía a la revolución marginalista. Tanta es la importancia de J.R.R. Tolkien. Y Tolkien, si bien tuvo su éxito cuando se publicó en la década de los 50 El Señor de los Anillos en sus tres partes, o en sus tres partes, sus 6 libros. En los años 60 fue cuando esta sombra empezó a crecer más y más y más y más. ¿Por qué creció tanto? Por un curioso coadyuvante que es extraño, sobre todo si uno piensa en el trasfondo de Tolkien, que lo haya impulsado y es la contracultura de los 60, ¿no? O sea, todo este tema de amor y paz y regreso a la naturaleza y demás de los 60. Quizá sin él la obra de Tolkien no hubiera regresado tan fuerte a la palestra en esa década de los 60. En esa década fue la década en la que Lynn Carter, un editor en Ballantine Books, republicó los libros de Tolkien por primera vez en formato de bolsillo, que en inglés se llama Mass Market Paperback o libro de rústica de mercado masivo, que permitió que las compuertas de la fantasía se abrieran completamente de golpe. Esto permitió también que se republicaran otras novelas de fantasía contemporáneas o anteriores a Tolkien. En esa colección de Ballantine se publicaron, por ejemplo, libros de Lord Dunsany, La hija del rey del país de los elfos, o La serpiente Uroboros de R. Edison, o la propia trilogía de Gormenghast, que es del mismo tiempo más o menos que El Señor de los Anillos. Y ya con eso era imposible, después de que se desarrollaron los juegos de rol y después de la cultura de los 80, donde la fantasía ya estaba completamente consolidada, escapar completamente de la sombra de Tolkien. Y en 2001, con las películas, la trilogía que se convirtió en uno de los grandes hitos en la historia del cine, de verdad se convirtió en algo inescapable. Ahora, siempre ha habido gente que se ha opuesto a lo que hacía, decía, pensaba Tolkien. Hoy vamos a hablar de los malquerientes de Tolkien. Y estoy diciendo la palabra malquerientes porque Pepe Lu, cuando platicado de mi novela,
diciendo que esa palabra le sonaba rara y yo pienso, sí, es una palabra que bien podría ser como muy, muy ranchera, o sea, muy mexicana me suena, ¿no? Como la malquerida, los malquerientes, los que no quieren a Tolkien. Y hablaremos de dos. El primero es Michael Moorcock. Michael Moorcock, el autor de la saga de Elric de Melniboné, quien llegó a tal punto de escribir un famoso ensayo que se llama El Pooh épico, en el cual compara a J.R.R. Tolkien con A.A. Milne, el autor de Winnie Pooh, y literal lo que dice es que El Señor de los Anillos es una obra que defiende un parroquialismo, una especie de bucolismo inglés muy conservador y muy retrógrado, que para él, que me parece que es un anarquista, Moorcock todavía vive, es intolerable porque dice que Tolkien defiende los valores típicos de la aristocracia inglesa y que Tolkien es un Tory, que es como llaman a los miembros del Partido Conservador en el Reino Unido. Obviamente yo cuando leí esto hay gente en Goodreads que no le gusta Tolkien, que se apoya diciendo que este ensayo es demoledor, pero yo siempre he dicho que ese ensayo, el famoso Epic Pooh, es un ensayo bastante equívoco porque, y esto es algo que me tiende a pasar bastante, los que critican a Tolkien lo critican de una forma que a mí me hace creer que no entienden a Tolkien. En el caso particular del ensayo de Moorcock, lo que pasa es que Moorcock, que ve en vez de esta dualidad entre el bien y el mal y el hombre o las criaturas mágicas del lado de la luz, del lado del bien, luchando para conquistar un mal eterno. Él ve todo entre el orden y el caos, que el mundo es caos. Obviamente él más o menos estaba por ahí, por el sentido de oponerse a la dualidad que Tolkien ve por la fe religiosa de Tolkien, pero Moorcock yerra en su ensayo al convertir en una crítica política, porque se convierte básicamente en un silogismo en el cual termina diciendo, El Señor de los Anillos lo escribió Tolkien, Tolkien es un Tory, los Tories son malos, por lo tanto Tolkien es malo. Así se lee este ensayo. Y desafortunadamente la obra de Elric es interesante, pero no me parece que convierta un edificio convincente para atacar los temas subyacentes del Señor de los Anillos. Y el segundo lugar, obviamente, es George R.R. Martin. Martin podríamos decir que es como un fan, medio frenemy, por así decirlo, aunque no lo haya conocido jamás en su vida a Tolkien y que ha escrito la segunda saga inconclusa más influyente en este género. Y lo que yo me quedo mucho de Martin es como Martin pregunta. Martin tiene dos quejas fundamentales. La primera es que considera que el retorno de la muerte de Gandalf, o de la aparente muerte de Gandalf, abarata la historia, como que baja los stakes de la historia. Y la otra es que cree que el mundo de Tolkien no está lo suficientemente desarrollado cuando dice, yo quiero saber cuál es la política fiscal del rey Aragorn. Y eso también me habla a mí de que Martin no conoce muy bien o no entiende muy bien por lo que iba Tolkien. Al fin y al cabo, El Señor de los Anillos y La Canción de Hielo y Fuego son novelas o obras de fantasía que hablan dos idiomas completamente diferentes. Yo siempre digo que El Señor de los Anillos está escrito en el lenguaje del mito. Estás creando una mitología, estás creando una historia que se puede descubrir siglos hacia adelante y que va a parecer que fue algo que se fue desarrollado orgánicamente por un pueblo, por la tradición, donde cosas tan pedestres como una política fiscal no son importantes. Y en cambio Martin escribe una novela desarrollada a partir del lenguaje de la historia. Es decir, cómo la historia humana misma, por ejemplo, que es en Pentos o en Lirios, o en Bravos, es en Bravos, ¿no? Que está basada en la bahía en las leyendas que se contaban del Coloso de Rodas. Como que tiene aspectos muy específicos de la historia y los pone en un terreno bastante más a nivel humano. Yo siempre he dicho que Martin es importante y es un gran escritor porque desarrolla inconscientemente una fantasía de instituciones y cómo las instituciones son las que moldean el comportamiento humano, pero Tolkien no pensaba así. Entonces, este trasfondo, estas ideas, a mí me sirven como para contestar la pregunta de si alguien llegará alguna vez a superar a J.R.R. Tolkien. Y la respuesta para mí es no. Yo creo que nadie superará jamás la influencia y la importancia de J.R.R. Tolkien por una serie de factores, algunos históricos, otros que han convertido completamente el género en algo diferente y algunos otros más. Primero, Tolkien era un profesor de lengua y literatura en Oxford. Hay una cátedra en Oxford que tiene su nombre el día de hoy.
Yo no creo que ningún escritor de fantasía importante le pongan una cátedra y menos en Oxford. Quizá algún día, no sé, en Sanderson, en alguna cátedra en la BYU, que es donde enseña, pero es BYU. No es una universidad prestigiosa de la historia fundada en la Edad Media, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es esta formación filológica tan importante de Tolkien, es muy difícil que algún otro escritor pueda desarrollarla y pueda desarrollar a partir de crear un pueblo, una mitología, toda esta creación secundaria, como lo llamaba Tolkien, por ese trasfondo. En segundo lugar, por la experiencia de guerra que esperamos ninguno la tengamos que vivir otra vez. Tolkien, como veterano de la Primera Guerra Mundial, tenía una sensación mucho más real de lo que es la guerra. Obviamente ha habido otros escritores de ciencia ficción y fantasía que han sido veteranos, que hablan de ese trauma, pero en fantasía podemos conocer escritores que tienen una sensación muy, muy rica de la historia y cómo era la guerra en la época objetivo que buscan representar, pero no es lo mismo de haber sentido y vivido una guerra de tal magnitud. Entonces, ese es el segundo lugar. Tercer lugar, yo creo que la industria y el género han cambiado muchísimo. El género está sujeto a muchos cambios, a muchas presiones, porque hemos hablado bastante en este canal, pero creo que algo que llega a ser tan rompedor para cambiar completamente la dinámica del género, y no es necesariamente como Harry Potter, porque Harry Potter es fantasía, pero es como es infantil hacia middle grade, cambió completamente la literatura infantil, pero no el género de la fantasía. El género de la fantasía siguió escribiéndose a la par del desarrollo de Harry Potter. Y también porque la gente cuando intenta hacer algo en fantasía muchas veces sigue intentando pensar en conceptos que Tolkien en realidad desarrolló orgánicamente, pero para un escritor de fantasía que busca crear algo que sea cool, crea una historia con un world building o conceptos de fantasía cada vez más increíbles, siguen sin atinarle porque Tolkien lo hizo de forma muy orgánica a través de su formación para construir este edificio monumental de mitología contemporánea. Los escritores de fantasía contemporáneos que buscan crear todo a partir de world building no tienen esa sensación de organicidad, no es orgánico, se siente claramente inorgánico, se siente que está hecho, y ese es un tema que para mí me parece muy, muy, muy difícil que alguien llegue a superar. Además de que está muy atomizado el gusto lector, como saben, el mundo de la literatura está sujeto a muchas presiones, igual que cualquier otra forma de entretenimiento, de muy atomizado, con una constante lucha por nuestra atención, cada vez más contenido, entonces cada vez es más difícil que algo pegue así. Entonces, estos son mis 2 centavos de por qué creo que nadie llegará a superar a J.R.R. Tolkien, pero quiero saber qué es lo que tú piensas. ¿Ustedes creen que alguien puede llegar a ese nivel? ¿Ustedes creen que alguien definitivamente puede llegar a esa influencia, cambiar completamente el destino y el derrotero de un género completo de la literatura? Cuéntame y nos estamos viendo en la próxima. No se te olvide comentar, suscribirte, darme la manita arriba, darme like y nos estamos viendo.